Buenos días, estimados compañeros. Soy Luis Osvaldo Acosta, soy cursante del programa Capacitación Docente del Centro Local Mérida. En el día de hoy me toca hablar sobre el módulo número 4, que tiene como nombre Planificación Educativa. ¿Cómo vamos a definir qué es un concepto de planificación educativa? En esta unidad se ha abordado el proceso de planificación educativa a partir del análisis de la naturaleza social predeterminada y predecible, ética, cambiante y perspectivas concebidas como un proceso complejo de carácter histórico, social e individual. Esta naturaleza social impredecible imprime a la planificación educativa con un carácter singular, tentativo, abierto y múltiple, posibilidades a mejorar o cambiar hipótesis de aprendizaje. La planificación educativa es un proceso íntimamente ligado a la profesionalización de los docentes. Implica la capacidad para tomar decisiones más pertinentes sobre qué, cómo, con qué y cuándo enseñar. La planificación educativa ha sido analizada como un proceso de toma de decisiones sobre la base del marco institucional y curricular que le da sustento, intencionalidad y direccionalidad al proceso de enseñanza y al aprendizaje. Hemos podido advertir que este proceso es sumamente complejo, ya que en el mismo participan elementos técnicos, fisiológicos, psicopedagogos y materiales. Según los protagonistas más importantes son los alumnos y los docentes, los protagonistas fundamentalmente, sin embargo, es el alumno, la persona a que quiere y debe aprender. En el entorno de este protagonismo, todos los demás elementos, fundamentalmente, en su quehacer y su existencia. La tarea principal del docente es enseñar, para lo cual está llamado a diseñar cuidadosamente el proceso de enseñanza, seleccionando y organizando los objetivos, los contenidos y además elementos del proceso de la enseñanza. La función del docente como mediador y la intervención educativa. El profesor es un mediador entre el alumno y la cultura a través de sus propios niveles culturales, por la significación que significa el currículo en general y el conocimiento que transmite en particular, y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela especializada del mismo. La tamización del currículo por los profesores no es un mero problema de interpretaciones pedagógicas y diversas, sino también el sosego en estos significados que, desde el punto de vista social, no son equivalentes ni neutros. Entender cómo los profesores median en el conocimiento de los alumnos aprendan en las instituciones escolares, un factor necesario para que se comprendan mejor, porque los estudiantes difieren en lo que aprenden y las actitudes hacia lo aprendido y hasta la misma distribución social de lo que se aprende. En consecuencia, podemos afirmar que tanto los significados adquiridos explícitamente durante la formación profesional como el uso práctico de los resultados de las experiencias continuas en el aula
Como ejemplo tenemos los rasgos de los estudiantes, orientaciones metodológicas y pauta de evaluación, etcétera. Según algunos autores, como Cole, 1984, existen 5 principios generales que caracterizan la situación de enseñanza-aprendizaje donde ocurre un proceso de participación guiada por la intervención del docente. A continuación mencionaremos los 5 principios. Número 1. Se proporciona al alumno una fuente entre la información que dispone, su conocimiento previo y el nuevo conocimiento. 2. Se ofrece una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad o la realización de las tareas. 3. Se traspasa de forma progresiva el control y la responsabilidad del profesor hacia el alumno. 4. Se mantiene una intervención activa de parte del docente y del alumno. 5. Aparece de manera explícita e implícita las dos formas de interacción habitual entre el docente adulto y alumnos menores, las cuales no son simétricas, dado el papel que desempeña el docente como tutor del proceso de aprendizaje. Creemos que lo expuesto en este apartado se justifica la importancia de ofrecer al docente una información más fundamental en los procesos conceptuales que no se restringan a esto, sino que influya una reflexión sobre su propia práctica docente y la posibilidad de generar alternativas del trabajo efectivo. El rol del docente como mediador en la planificación educativa. La planificación educativa está asociada en la actualidad a la idea de un diseño curricular de aula. El docente es considerado como un profesional del currículo, pues el currículo escolar constituye una herramienta de trabajo. Como tal, parte de un diagnóstico y planificación educativa, se considera la inversión de las distintas condiciones y posibilidades de los alumnos, del contexto y las suyas propias. De acuerdo con el autor Zavala, 1917, el docente no solo enseña su materia, sino que se desarrolla un currículo, es decir, integra su trabajo en un proyecto formativo global, del que él mismo es responsable como miembro del equipo docente y de una institución. Es conveniente aclarar los siguientes planteamientos, ya que el papel que juega el docente no debe ser concebido como un simple ejecutor de prescripciones curriculares elaboradas por los especialistas. En esta concepción reflexiva, no tecnicista, el docente es un profesional, un intelectual, un investigador que actúa a la manera de el docente y los diferentes momentos de la planificación educativa. Al inicio del desarrollo de la clase, el docente orienta su actuación guiada por el plan de enseñanza previamente establecida, a través del cual
ha propuesto una manera de significación la más compleja realidad en el del aula. En la práctica, su esquema cognoscitivo, con concepciones ideológicas personal y las rutinas generadas en la planificación, funciona como un filtro cognitivo sobre la realidad. El plan le sirve como elemento orientador, pero la dinámica de la clase presenta situaciones que escapan a la prevención del plan. En este contexto, el docente reflexiona durante la acción regulada su intervención para adecuar la marcha de la clase a lo establecido previamente o, por el contrario, adoptando otro plan con mayor o menor flexibilidad a los acontecimientos disonantes surgidos en el aula. En el esquema que aparece a continuación, se destaca el carácter reflexivo y dinámico de la planificación educativa. En el ámbito educativo, se puede observar tres tipos de momentos: antes, durante y después. De un médico, un abogado, un psicólogo o un sociólogo de la educación. Función del docente como mediador en la planificación educativa. 1. Comprensión de las necesidades e interés de los estudiantes. El docente debe realizar un diagnóstico inicial para conocer las características individuales de los estudiantes, su estilo de aprendizaje, su interés y sus necesidades educativas especiales entre los estudiantes. 2. Diseño de estrategias pedagógicas. El docente, en su rol de mediador, selecciona y diseña estrategias pedagógicas que promuevan el aprendizaje activo, significativo y colaborativo de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Número 3. Facilitación del aprendizaje. El docente actúa como guía y facilitador del aprendizaje, creando un ambiente de aula seguro y estimulante que motive a los estudiantes a participar activamente en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Promover la interacción entre los estudiantes, el diálogo y el trabajo. Utilizan diversos recursos didácticos y tecnológicos para enriquecer el proceso de la enseñanza. Número 4. Mediación en la resolución de conflictos. El docente actúa como mediador en la resolución de conflictos que puede surgir entre los estudiantes y promoviendo el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. Fomentar el respeto mutuo, la tolerancia y la empatía entre los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Número 5. La vinculación con la familia y la comunidad. El docente establece una comunicación fluida con la familia de los estudiantes para informarles sobre el progreso académico de sus hijos y para involucrarlos en el proceso educativo. Conclusión. En esta unidad se ha abordado el proceso de planificación de la enseñanza educativa a partir del análisis de su naturaleza social predeterminada, imprescindible, ética, cambiante y prospectivas, concebida como un proceso complejo de carácter histórico, social e individual. Esta naturaleza social impredecible a la planificación educativa, un carácter singular y tentativo, abierto, múltiples posibilidades a modos, hipótesis de aprendizaje.
El docente debe tomar decisiones relativas a cada una de las interrogantes claves relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje. La adecuación de estas decisiones dependerá de la calidad de sus competencias profesionales y de la claridad conceptual acerca de sus tareas y de compromisos personales con la profesión. Los docentes deben tener claro que para y por qué enseñan, a fin de desarrollar sus propias convicciones sobre el mejor o la mejor manera de enseñar. Ha de estar consciente de que puede realizar un proceso de planificación educativa con cierto grado de autonomía profesional. En este sentido, la planificación educativa no existen recetas ni normas rígidas. Cada profesión debe encontrar su propio estilo de convicciones.